Hola a todos, hoy vamos a hablar de la segunda parte del proyecto en la cual vamos a analizar las fuentes de alimentación. Pero bueno, primero, ¿qué es una fuente de alimentación? Es un dispositivo que va a tomar la tensión de línea y me va a dar una tensión continua en su salida para poder alimentar con ella algún circuito determinado. ¿Sí? Nosotros vamos a analizar solamente lo que sería una fuente lineal, la cual está compuesta de la siguiente manera si la analizamos como diagrama de bloques. Vemos que tenemos un transformador, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que va a tomar la tensión de alimentación de línea, los 220 volts, y darnos un valor más cómodo para trabajar. Luego esto va a pasar por un rectificador y un filtro que son los encargados de lograr que la señal sea continua o lo más continua posible. Y a la salida de esto puede que haga falta un regulador, digo puede, dependerá de las características de la fuente, no siempre es necesario el mismo. Pero para tener una idea en general de cómo vamos a confeccionar una fuente, tenemos que tener en claro cómo funcionan al menos cada una de sus partes. Y eso es lo que vamos a repasar ahora. Se supone que son temas que ya vienen trabajando, que conocen, así que esto es solamente un repaso. En primer lugar, el transformador. ¿Sí? El transformador es un dispositivo electromagnético que lo que hace es cambiar la tensión pico a la que está sometida el primario. Tiene dos partes, llamado primario y secundario, son dos bobinados. Acá vemos el símbolo eléctrico o electrónico. ¿Sí? En el primario yo inyecto una tensión, vamos a pensar siempre que estamos trabajando con la línea, así que tengo tensión senoidal, la tensión de línea. Y en el secundario voy a tener la misma forma de onda, pero con distinta amplitud. Digo con distinta ¿por qué? Porque hay transformadores que son elevadores, reductores, hay algunos que tienen relación uno en uno, no los voy a tener en cuenta, pero un transformador me puede dar más amplitud en su secundario o menos, según sea elevador o reductor. Nosotros vamos a trabajar con un transformador reductor porque en electrónica muchas veces los elementos que utilizamos son de baja tensión, entonces hay que reducir esos 220. Recordemos que la tensión senoidal tiene una forma de este estilo. Y estaría bueno recordar, ya que estamos, algunos conceptos, como por ejemplo lo que es el período, ¿sí? Esto que vemos acá sobre este eje, el período es el tiempo que tarda la señal en ejecutarse por completa en un ciclo. A esto llamamos semiciclo positivo, a esto llamamos semiciclo negativo. ¿Por qué? Porque son los que están por arriba y por debajo del eje, de los 0 volt. Llamamos frecuencia a la inversa del período, ¿sí? Y la medimos en Hertz. Y dentro de los valores podemos ver esto, que es el valor pico de la señal, que es la máxima tensión positiva que vamos a tener. Este es el pico negativo. La diferencia de los dos se llama tensión pico a pico. Y un concepto importante es el de valor eficaz de una señal. ¿Qué pasa? El valor eficaz o la tensión eficaz es muy utilizada porque tiene una correspondencia con un valor de continua. Más allá de la definición, o sea, el valor eficaz es la media cuadrática de la señal, y más allá de otras definiciones, tenemos que tener en cuenta que si yo tomo un tester y lo utilizo para medir tensión, siempre la medición que me da es la medición eficaz, ¿sí? No es ninguno de los otros valores. Entonces, si yo quiero saber cuál es la relación entre el pico y la tensión eficaz, bueno, tengo que resolver una fórmula según la forma de onda, pero siempre para la senoidal me voy a encontrar con esto que está acá. Que si yo quiero saber la tensión eficaz, también llamada RMS, es la tensión pico sobre raíz de 2. Y eso me da el valor eficaz de una tensión, o en realidad cualquier valor eficaz de una señal senoidal. Pasemos entonces a lo siguiente. El diodo, que vamos a usarlo para empezar a rectificar nuestra señal. Recordemos que el diodo es un dispositivo semiconductor que tiene dos terminales llamados ánodo, simbolizado con la A, y cátodo, generalmente simbolizado con la K. Este es el símbolo electrónico, y del diodo se dice que permite conducción en un único sentido. ¿Qué quiere decir esto? En realidad el diodo tiene dos polarizaciones que son inversa y directa. La polarización inversa es cuando el ánodo es negativo con respecto al cátodo, es decir, si yo tengo esta polaridad. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, el diodo se bloquea, decimos, eleva muchísimo su resistencia interna y no conduce. En realidad hay una pequeña corriente que circula, pero es ínfima, a efectos prácticos decimos que no conduce,
Y va a permanecer así a menos que yo supere lo que se llama la tensión de ruptura, que es una tensión en la cual el componente se destruye. Obviamente si yo paso esa tensión, el diodo empieza a conducir, pero porque se destruyó y ya no es más un diodo. Entonces, en inversa sabemos que no hay posibilidad de conducción de corriente eléctrica. Si yo lo polarizo en directa, ¿cuál es la polarización directa? Bueno, es cuando el ánodo es positivo respecto al cátodo. Entonces ahí sí voy a tener conducción de corriente eléctrica, el diodo baja mucho su resistencia interna y aparece una caída típica, que la solemos llamar BF, la F de forward, en el diodo de, si es de silicio, de 0,6, 0,7 volts. ¿Sí? Entonces, en directa el diodo va a permitir circulación de corriente de ánodo a cátodo y tiene una caída de 0,7 volts entre sus terminales, y en inversa se va a bloquear y no permite circulación de corriente eléctrica. Entonces, muy importante al elegir un diodo verificar primero que la corriente que va a atravesar por la en directa sea soportada por el elemento, y verificar que la tensión de pico inverso, la P y B, a la que yo voy a someter ese diodo siempre sea menor a la tensión de ruptura que me establece el fabricante en su hoja de datos, porque si no voy a destruir físicamente el material. Sigamos. Otro elemento importante en la parte de rectificación es el capacitor, el que vamos a usar como elemento de filtro. ¿Sí? Aquí tenemos el símbolo del capacitor. Fíjense que puse capacitores polarizados. Solemos usar capacitores de valor elevado, por eso generalmente tienden a ser electrolíticos y polarizados para la fuente. Entonces, estos dos son cualquiera de los símbolos posibles. Y recordemos que el capacitor, cuando está sometido a un circuito RC, se va a cargar y descargar en forma exponencial, que son estos dos gráficos que tenemos acá. Es decir, la carga, ¿sí?, empieza en forma abrupta, después se va aplanando en su crecimiento, y la descarga es en ese sentido también, comienza en forma abrupta y luego se va aplanando y se descarga en forma más lenta, siempre que esté, como digo, sometido a un circuito RC. Bien, con estos elementos entonces es con los que yo voy a conformar una fuente de alimentación. Ahora bien, tengo varios estilos y varios diseños de tipos de rectificadores o de fuentes. Como vemos acá, por ejemplo, este que tengo acá es el llamado rectificador de media onda. ¿Sí? Uso un solo diodo y obviamente no es un circuito óptimo porque no aprovecha toda la energía que puede entregar el transformador, solamente aprovecha nada más que medio semiciclo, así que no es muy bueno, pero utiliza nada más que dos componentes. Si yo tengo algo para alimentar, algo no muy elaborado, no muy complicado, que no tiene un gran consumo de corriente eléctrica y que no es muy sensible a variaciones, lo puedo usar porque simplemente es barato y fácil de armar. Acá tenemos un rectificador silla de onda completa, hecho con dos diodos, pero necesito un transformador de punto medio. Este rectificador es mejor que el anterior, aprovecha toda la señal, o sea, todo el semiciclo. Tengo circulación de corriente hacia la carga durante los dos semiciclos, pero necesito un transformador con punto medio y me va a entregar la mitad de la tensión porque trabaja nada más que a medio secundario. El que tenemos acá finalmente, que es el rectificador con puente de Graetz, podríamos decir que es el mejor de los tres. ¿Por qué? Porque aprovecha todo el transformador, voy a tener rectificada toda la tensión del secundario y voy a tener siempre circulación de corriente del transformador hacia la carga en los dos semiciclos. Para ilustrar mejor cómo funciona, vamos a ver esto armado en protobar y hacer un análisis en osciloscopio. Aquí tenemos armado el rectificador de media onda sin el filtro. Estoy en este circuito y tengo conectado el osciloscopio y unos testers para poder hacer determinadas mediciones. El osciloscopio está conectado al secundario del transformador. Tendremos que tener una señal senoidal. Vemos que está bastante deformada. Eso se debe a la baja calidad del transformador. Se satura el núcleo, entonces tengo ese tipo de forma de onda. También podemos observar, no sé si se aprecia ahí, pero el transformador dice que es de 12 volts de secundario y yo tengo 14. Y 14 y moneda. ¿Esto a qué se debe? Bueno, primero, como dije antes, también a la calidad del transformador, y que en la relación primario-secundario, para que se cumpla el parámetro de salida, yo tenía que tener los 220 volts exactos de entrada. Cosa que puede ser que no ocurra, yo no me di la línea, pero es muy probable que tenga un poco más de 220, por eso tengo más de 12. Entonces, más allá de lo que diga el transformador, me voy a quedar con la lectura del multímetro, ¿sí?
Ahora bien, si esto me está diciendo que tengo 14 y yo miro la señal y se me ocurre hacer una medición con el osciloscopio, veo que estoy en la escala de 5 y así sin complicarme mucho porque casi ocupa toda la pantalla, 5 por las 8 divisiones que tengo acá me da 40 volt. A ver, ¿cómo se entiende? 40 volt y acá me dice 14. Bueno, porque recordemos, el tester mide tensión eficaz y acá yo estoy viendo tensión pico a pico. Recordemos que es la tensión eficaz, es la media cuadrática de la tensión. Entonces, para hallar la tensión pico con la eficaz tengo que multiplicar por raíz de 2. 14 por raíz de 2 me da un poco más de 19 volt. 19 volt entonces la tensión pico. Esos 19 positivos más 19 moneda positivo más 19 y algo negativos son los que me están dando estos 40 volt pico a pico que estoy observando acá en el osciloscopio, ¿sí? Pero siempre hay que tener en mente con qué estamos trabajando. Hablamos de tensiones eficaces, que es lo que uno habla generalmente y lo que lee el instrumento, y después si yo quiero usar la pico o la pico a pico tengo que hacer las conversiones. Bien, lo que voy a hacer ahora es ver la forma de onda que voy a obtener aquí, luego del diodo sobre la resistencia. Para eso voy a cambiar al canal 2, que es donde tengo conectada la otra parte del osciloscopio, el otro canal del osciloscopio. ¿Y con qué me encuentro? Bueno, fíjense, tengo el pico positivo, esto está justo sobre la línea del cero, como pueden ver, tengo todos los picos positivos y no tengo esta parte, la parte negativa. ¿Por qué? Porque esto es cuando el diodo está en directa, entonces conduce completamente, y esto donde no hay señal es porque tengo el diodo en inversa, está bloqueado y no hay circulación de corriente hacia la carga y por lo tanto no hay tensión sobre la resistencia de carga. Todo esto cae en el diodo. ¿Ven? Tengo todos estos picos. Ahora vamos a proceder a conectar ya el capacitor, a armar el filtro y vamos a ver qué pasa con la señal de salida. Bien, ahí lo tengo. Parecería, ahora vamos a ajustar un poco para que sea mejor. Parecería que tengo una línea recta, y fíjense que tengo acá, me está midiendo 19 volt de salida. ¿Por qué? Porque justamente recordemos cómo trabaja el rectificador de media onda. Yo voy a tener los 14 volt de tensión eficaz. Para hallar el pico lo multipliqué por raíz de 2, me dio 19 con algo. Ahora voy a hacer la cuenta exacta. 19,79 es el valor exacto calculado. A esos 19,79 le tengo que restar la caída del diodo, que es 0,7, y justamente me debería dar 19,09. Acá me están oscila entre 19,08 y 19,1. Perfecto, tal cual como los cálculos. Ahora, si prestamos un poco de atención en esta forma de onda, que ahora voy a visualizarlo un poco mejor, ahí ya quité uno de los testers que me molestaba y le puse algo de carga, y ahí podemos ver la tensión de rizado. Ven como no es continua pura. Yo estoy en la escala de 0.5 volt, quiere decir que acá tengo 500 milivolt de rizado, y a medida que yo aumente la carga voy a tener mayor tensión de rizado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a seguir colocando componentes de carga. Fíjense cómo aumentó el rizado porque estoy haciendo un consumo mayor de corriente. Recordemos que durante el semiciclo negativo el que entrega tensión a la carga es el capacitor. Este no es el mejor rectificador, entonces va a ser muy sensible a la carga que yo conecte. Entonces, entre mayor sea la exigencia de corriente, mayor va a ser mi tensión de rizado. Y entre más grande sea el capacitor de filtro, la voy a poder achicar. Yo ahora lo voy a cambiar, voy a poner uno muchísimo más grande. Y fíjense cómo se redujo ahí al conectar ¿sí? La tensión es mucho menor. Ahí me fui, ahí la reduje 5 veces la tensión de rizado, gracias a este capacitor que es justamente 5 veces más grande. Bien, entonces este es un rectificador sencillo. Vemos que esto que tenemos acá lo podemos observar también en el osciloscopio. Vamos a dejarlo más parecido incluso, y que depende exclusivamente del valor de la capacidad que yo tenga aquí y de la circulación de corriente por la carga, lo cual depende del valor de la resistencia, suponiendo que sea una carga resistiva pura. Bien, ahora tenemos armado el rectificador de onda completa con transformador en punto medio. No voy a volver a mostrar la señal de entrada porque es la misma, ¿sí? Ni volver a hacer las mediciones del secundario porque no me va a cambiar nada, estoy usando el mismo transformador, solamente que habilite el punto medio. Podemos ver, a diferencia del anterior, que tengo ambos semiciclos aprovechados. En el caso anterior esta parte estaba ausente, era un segmento horizontal porque el semiciclo negativo caía todo sobre el diodo. Acá, al tener dos diodos, lo que logro es
alterar desde el punto de vista de la carga la polaridad para siempre tener estos picos positivos. La desventaja es que si hago la medición de la tensión, tengo un transformador de 12 volt o de 6 más 6, como se dice cuando tiene punto medio, y lo que voy a obtener es la mitad de la tensión. ¿Sí? Si antes obtenía esos 14, recordemos que me daba 14 y algo, ahora voy a estar rondando los 7 volt nada más sobre la salida. Si vamos al siguiente circuito y conectamos el capacitor de filtro, bueno, vamos a obtener una tensión continua o pseudo continua, ¿sí? De lo que me indica ahí el tester, aproximadamente 9,12 volts. ¿Por qué ese valor de tensión? Porque si lo que tengo en la entrada son 7 volts eficaces, si calculo el valor pico al multiplicar por raíz de 2, eso me da 9,8. Si a 9,8 le resto los 0,7 de la caída que voy a tener en el diodo, obtengo justamente eso, 9,1. La ventaja de este rectificador con respecto al otro es que la tensión de rizado va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque acá sí aprovecho el semiciclo negativo y no tengo, como vemos acá en el dibujo, antes toda esta etapa tenía que ser soportada por la descarga del capacitor. Desde este punto a este punto era solo lo que el capacitor entregaba de tensión. Ahora tengo ese semiciclo aprovechado y entonces tengo que el capacitor se va a cargar mucho antes con respecto al otro, lo cual me da menos tensión de rizado. Si yo lo mido en los mismos parámetros que lo hicimos antes, me voy a encontrar con que ahí tengo 100 milivolt y antes en estas condiciones tenía 500, así que tengo una eficiencia con respecto a la calidad de la continua de salida, no así a la tensión total. Tengo menos tensión que antes, pero por decirlo de alguna forma de mucho mejor calidad. Obviamente si aumento el valor de capacidad va a disminuir el rizado y si aumento la corriente, es decir la exigencia de la carga, el rizado va a aumentar. Eso no va a cambiar en ningún tipo de rectificador. Finalmente entonces con el rectificador onda completa por Puente Graetz, estoy en este punto donde aún no coloqué el capacitor de filtro, lo que podemos observar es que en RL ahora tengo la totalidad del secundario del transformador, tengo 14 volt y moneda, lo que habíamos medido antes, y además estoy aprovechando los dos ciclos de la señal. El juego de diodos hace que el semiciclo positivo aparezca sobre la resistencia de carga y que el semiciclo negativo aparezca como un pico positivo también para la resistencia de carga. Es decir, estoy aprovechando la totalidad de la señal para la rectificación. Si coloco un capacitor de filtro, que sería estando en este punto, aquí me voy a encontrar, bueno, con una continua o pseudo continua, ahí podemos ver el rizado, es de 200 milivolt. Me van a decir, bueno, pero con el anterior, con los mismos valores tenía 100, sí, pero tenía 100 con la mitad de la tensión. Si recuerdan el otro, me daba apenas unos 9 volt, mientras que acá tengo unos 18. ¿Por qué también? ¿Qué cuenta debería hacer para hallar esto? Son mis 14 volt, o mis 14 y moneda, que yo ya sé que está entregando el secundario en valor eficaz. Lo multiplicamos por raíz de 2, sabemos que vamos a tener 19 volt, 9,8. Y si a eso restamos las caídas en los diodos, porque recordemos que ahora tenemos dos diodos, ¿sí? Me va a dar alrededor de 18,4 volt, que es aproximadamente lo que debería tener ahí, ¿sí? Entonces estoy obteniendo el doble de tensión que obtenía antes. Entonces con este rectificador aprovecho todo el ciclo de la señal, aprovecho toda la tensión del secundario y obtengo un rizado bastante aceptable. Bien, entonces, supongamos que quiero armar una fuente de alimentación determinada y para el ejemplo voy a imaginarme que quiero una tensión fija regulada de 9 volt. ¿Sí? Lo primero que voy a tener que hacer es elegir el transformador. ¿Sí? Yo quiero 9 volt regulados de salida, regulado quiere decir que va a tener regulador, tengo que tener un transformador que en su secundario me entregue más de 9 volt para que el regulador trabaje en forma correcta, siempre que esté al menos 2 volt por encima. Entonces justamente puedo usar un transformador de 9 volt, ¿por qué? Porque cuando uno habla de transformador y de tensiones, habla en tensión eficaz. Si yo digo que voy a usar un transformador de 9 volt, quiere decir que la tensión pico que yo voy a tener en el secundario, ¿sí?
La tensión pico que voy a tener en el secundario van a ser esos 9 volts por raíz de 2. ¿Por qué? Porque esto era la tensión eficaz, hablábamos en eficaz. Entonces eso me quiere decir que voy a tener 12,72 volts. Yo quiero obtener 9, es un valor elevado con respecto a 9, voy a poder trabajar tranquilo. En función de esto, puedo elegir el tipo de rectificador que quiero utilizar. Yo voy a elegir un puente de Graetz, pero antes debería comprobar qué cosa, que si yo elijo el puente de Graetz, sé bien que esos 12,72 volts van a pasar a través de dos diodos. Entonces voy a tener que restarle 1.4 volt de la caída de los dos diodos. Y si realizo el cálculo me va a dar 11,32 volt. Eso sería lo que caería en una resistencia de carga o en la entrada de un regulador si lo coloco. Lo cual me da la pauta de que con este valor que tengo acá, tranquilamente puedo usar un 7809, un regulador a 9 volt. Lo vimos o lo trabajamos en el video pasado, en la primera parte del proyecto. 1132 está más de 2 volts por encima de 9, que es la tensión de regulación. Puedo usar tranquilamente ese regulador. El circuito me quedaría de la siguiente manera, el circuito esquemático, donde tengo el transformador en cuestión, ¿sí? Mi puente de Graetz, un capacitor de filtro. Siempre vamos a tratar de elegir valores muy elevados para que la tensión de rizado sea la menor posible. Vamos a poner 4700 microfaradios de ser posible. Eso va a la entrada al 7809. Recordemos que el fabricante de los reguladores me pide un capacitor en la salida para ayudar a estabilizar. En este caso puse 1000 micro, 470 micro es un valor normal y que se utiliza para estos casos, y de ahí voy a tener la salida de la fuente, que acá está representado como una resistencia, pero esto simplemente puede ser la salida, dos terminales, dos fichas, ¿sí? Ahí tengo una fuente casi completa, diría yo. ¿Y por qué casi? Porque bueno, para que una fuente sea completa voy a tener que ponerle una llave de encendido, que aquí no está dibujado, o sea, yo tendría que tener la entrada de línea. Esto debería pasar por una llave que me permita encender la fuente. Y debería ir además un fusible, ¿sí? Para estar seguro de que ante cualquier inconveniente, que haya demasiado consumo de corriente eléctrica, el fusible se destruya y me proteja el circuito. Ahí recién podría decir que tengo la fuente medianamente armada. Esto obviamente necesita una ficha para conectar a un tomacorriente, necesita la ficha macho para poder tomar la tensión de línea. Ahí tendría mi fuente. Me faltaría ponerle algún indicador luminoso que me avise cuando está encendida. Generalmente suele ponerse en el primario un neón, o puedo poner una resistencia, un LED, si hago muy bien el cálculo de resistencia, aunque esté a 220 lo puedo hacer, de forma tal que cuando cierre la llave ya esté encendido. O a veces también se puede poner un LED en la salida del regulador en paralelo con el capacitor de filtro para indicarme cuando la fuente está operando. Mi gusto personal, pongo un neón acá y pongo un LED a la salida. Me gusta que queden bien detallado cuando está el encendido, bien visible, ¿sí? Ahí entonces podríamos decir que tenemos una fuente de alimentación simple, muy simple, con regulador serie que cumple con las características. ¿Qué me queda por revisar? Bueno, tendría que buscar unos diodos que tengan una tensión de ruptura superior a esta tensión, que es la que yo tengo en el secundario, ¿sí? Voy a buscar que sean al menos un 20% más. Entonces voy a buscar unos diodos que tengan una tensión de ruptura mayor a esta y que tengan una corriente de trabajo que sea mayor a la corriente de carga. Acá no establecí qué corriente va a haber en la carga, pero si yo quiero pensar en la máxima corriente que podría obtener, bueno, primero tengo que pensar en la máxima corriente que me puede entregar el transformador. Si yo tengo un transformador de 500 mA, acá nunca voy a poder obtener más de eso. Pero en función de las corrientes que yo quiera, imaginemos el caso ideal, que el 7809 trabaja hasta 1,5 amperes, ¿sí? De corriente continua. Entonces, bueno, voy a buscar un diodo que en directa pueda soportar la circulación de esa corriente, y de hecho voy a buscar sobredimensionarlo, es decir, que pueda soportar hasta un 20% más de eso, así me quedo tranquilo. Con los capacitores lo mismo, siempre voy a buscar un valor de aislación que esté un 20% por encima de la tensión que tiene que soportar. Así que como ven, construir una fuente de alimentación fija es muy sencillo.
al menos en lo que son fuentes lineales. Y pensando siempre en fuentes de baja potencia. Si yo empiezo a querer trabajar cada vez con mayor amperaje, bueno, la cosa se va a complicar un poco más y tengo que tener en cuenta otros factores y otros parámetros que ahora no vienen al caso. Con esto terminamos la segunda parte del proyecto, lo que respecta a fuentes de alimentación. Espero que se haya entendido. Si no es así, saben cómo contactarme. Así que será hasta la próxima.